Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que nos estéis escuchando bien. Gracias por venir al webinar. Es un placer teneros por aquí. Básicamente vamos a hablar sobre el clima, las plagas y el estrés hídrico, ¿vale? Hay cosas que, bueno, que el agricultor y nosotros definitivamente no podemos controlar, por ejemplo, pues el clima y algunas plagas que van apareciendo, pero sí que podemos anticiparlas y ayudar en ese sentido mediante algunas técnicas, ¿vale? Bueno, vamos a tener por aquí a Philippe Layard, que es el responsable de WINAT en toda la zona del Levante. Muy buenas, Philippe, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Tenemos aquí a Philippe, que como os comentaba, lleva toda la zona del Levante, desde Murcia a Castellón, también incluyendo un poquito la parte del centro de Albacete y Ciudad Real. Así que, bueno, también nos podrá ayudar a todos los que estéis por esa zona para cualquier duda. Y luego también tenemos a Víctor, que es uno de nuestros colaboradores también en la zona de Valencia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo soy Víctor Clérigues, soy ingeniero agrónomo, estoy especializado en el riego y la hortofruticultura y bueno, trabajo en Sertec, que es empresa colaboradora con Winat, como bien ha comentado Álvaro. Nosotros tenemos más de 25 años de experiencia en el sector y cualquier duda o cualquier cosa que necesitáis, pues estamos aquí a vuestra disposición. Exacto, seguro que conocéis a Sertec, que están allí por Valencia y bueno, son nuestros colaboradores local para dar soporte y ayuda a todos los agricultores que tenemos por esa zona. Al final, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Pues bueno, vamos a hablar, como os decía, de problemas agrónomos donde el agua tiene un papel fundamental. Normalmente no hemos dado a lo mejor esa importancia en los últimos años al agua, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que tiene un impacto directo en muchos temas, ¿no? Es decir, a veces el problema no es el agua, pero siempre tiene algo que ver, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esos problemas en los que realmente nos damos cuenta de que el agua tiene un impacto muy importante. Vamos a hablar básicamente de cuatro bloques. En un primer apartado vamos a hablar de los problemas que existen con los hongos, ¿vale? Qué tipos de problemas suelen ocurrir y cómo el riego puede ayudar o incluso complicar más la solución. Luego vamos a hablar de cómo manejar el exceso de agua y el estrés hídrico, que muchas veces un riego deficitario es muy positivo para nuestra cosecha. Lo hablará de esto Philip. Luego tomará de nuevo la palabra Víctor para hablar de problemas agronómicos relacionados con el riego. Y por último, Philip también nos hablará del clima y las plagas, ¿no? Luego, por supuesto, tendréis oportunidad de hacer todas las preguntas que queráis. Así que en la parte alta veis un botón que es una mano así y pone participar. Así que le podéis dar durante la reunión para hacer preguntas o también intentaré estar atento al chat para que cualquier persona que quiera intervenir pues pueda hacerlo y, por supuesto interrumpir y ya que estamos hablando de eso, pues si la pregunta está relacionada a eso, pues directamente lo comentamos y os ayudamos. Así que bueno, voy a compartir pantalla para hablar Va a tomar la palabra Víctor para ir con ese primer bloque. Así que bueno, Víctor, te dejo ahí la palabra. Voy a compartir esto en pantalla grande para que podáis verlo bien. Perfecto. Estupendo, Álvaro. Bueno, Eh, Ahí lo podéis ver. muchísimas gracias. Nada, lo que ha comentado Álvaro, esperemos que esto sea una charla discernida y cualquier tipo de duda que tengáis, pues interrumpid y no hay ningún problema. A ver, como os he comentado, yo soy Víctor Clérigues Ponce, soy ingeniero especializado en el manejo del riego y la hortifruticultura en el sector valenciano. La empresa en la que trabajo es Ertec Riego, empresa con más de 25 años de experiencia en el sector y somos distribuidores de Winat en la zona de Valencia. Y lo que venimos a hablar un poco es
cómo anticipar los problemas agronómicos relacionados con el clima, el riego y las enfermedades gracias a la sensórica. Y es donde entra Winat. Perfecto. Empezaremos hablando un poco de los problemas fúngicos, cuando el riego complica la solución. Cuando el suelo está saturado y el ambiente es húmedo, se crean unas condiciones ideales para el desarrollo de las enfermedades fúngicas. Y una de las principales enfermedades fúngicas por excelencia, en el caso del riego, es la fitóftora. La fitóftora, como vosotros ya sabéis, es un género de homicetos, falsos hongos, que son unos patógenos muy agresivos, responsables de enfermedades en cuello, raíz, tronco y frutos. Estos viven en el suelo y en el agua libre y producen zoosporas móviles que se propagan en condiciones de alta humedad y oxígeno limitado. Es uno de los patógenos más destructivos en los cultivos y tenemos diferentes especies como es la Phytophthora citrophthora en el caso de los cítricos, la Phytophthora capsicii en los hortícolas o la Phytophthora cinnamomi en frutales, entre otros. Visto un poco ya que es la Phytophthora, me gustaría hablar de cómo el riego mal manejado favorece la aparición de esta enfermedad fúngica. En primer lugar, tenemos las condiciones para su desarrollo. ¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar, tenemos que tener la presencia del inóculo en el suelo. Esto es muy común. En segundo lugar, tenemos que tener una saturación en la zona radicular, es decir, un exceso de humedad en esta zona radicular. Y por último, un rango de temperaturas óptimo. Como hay muchas especies de Phytophthora, este rango pues, puede ir desde los 15 grados hasta los 30. En segundo lugar, tenemos condiciones de riego excesivo. El exceso de agua crea estas condiciones anaerobias, que lo que provoca es que las zoosporas se desplacen infectando los tejidos debilitados. Tenemos una asfixia radicular, las raíces se mueren y entran las zoosporas vía radicular infestando nuestras plantas. Tenemos lesiones en raíces, cuello, tronco, amarilleos y muerte regresiva, y esto al final se traduce en un efecto directo sobre nuestra cosecha. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en aguacate y caqui, es común la Phytophthora cinnamomi, y en el caso de los cítricos, pues la Phytophthora citrospora. Aquí podemos ver un poco el ciclo de infestación de lo que sería la Phytophthora. Como podemos observar, cuando tenemos el inóculo, se desarrolla el micelio en el interior de las raíces. En el caso que haya un exceso de humedad, se germinarán los esporangios. Si no tenemos el exceso de humedad, se producirán cianosporas, que es como la reserva de esta fitóptora, que cuando volvemos a tener un suelo húmedo, acabará germinando y nuestro árbol sano pasará a estar de nuevo enfermo. Otros hongos problemáticos que ya conocéis, pues son la alternaria, que se presenta sobre todo en frutales, en hortícolas, con tejidos debilitados. El mildew, podemos apreciar aquí los daños en hojas. Es clásico en cucurbitáceas, en la vid, en el tomate. Se favorece con humedad elevada y temperaturas suaves. Tenemos también el oidio, que aunque necesita menos humedad, se asienta mejor en plantas con desequilibrios vegetativos, plantas mal aireadas, sobre todo. Tenemos también la botrytis, como podemos observar, pues muy característico en cultivos como el fresón, en uva de mesa, en tomate. Y ahora vamos a comentar un poco cuáles serían las estrategias agronómicas para prevenir estas enfermedades fúngicas. En primer lugar, es imprescindible evitar el encharcamiento del suelo, es decir, conocer la capacidad de mi campo y el PMP, el punto a partir del cual la tensión hídrica es demasiado elevada y mis plantas ya no van a absorber agua. Dentro de este rango yo intentaré siempre ajustar los riegos. Tenemos también que mejorar la aireación y la estructura del suelo, realizando aportes de materia orgánica, monitorizar la humedad del suelo, donde es imprescindible el uso de sondas, como a lo largo de este webinar iremos hablando. Ajustar la cantidad y frecuencia del riego, no solo en función de la evapotranspiración, sino también en función del tipo de suelo, ya que no es lo mismo tener un suelo arcilloso con mucha capacidad de retención, como un suelo más arenoso, como después explicará mi compañero Philip. Tenemos también que evitar riegos prolongados en situaciones de baja evaporación, ajustarnos a la climatología, conocer cuándo empezar a regar tras una lluvia, esto es súper importante, y aplicar fungicidas Curioso, preventivos si hay y- antecedentes. Víctor, perdona que te interrumpa, es curioso, ¿no?
sea, me parecen súper buenos estos puntos que estás dando. Es curioso el primer caso, ¿no? El evitar el encharcamiento, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al agricultor y cuando no tiene mucha tecnología en tu día a día, ¿no? Y le dice, oye, ¿hasta cuándo riegas más o menos? Y dice, bueno, hasta que vea el charco, ¿no? Sí, esto es muy Esa, común. muy común y, bueno, es apostar todo a tener enfermedades fúngicas, ¿no? Eso es, eso es. Al final nosotros al ver el charco que se dice o ver esa marca de humedad, lo que estamos viendo es el perfil más superficial, no sabemos cómo se está infiltrando en los perfiles más profundos y ahí es donde entran las sondas, las estaciones meteorológicas y el sensor de humectación foliar. Ahora Álvaro, si eres tan amable, puedes pasar, iremos viendo las fotos de los equipos. Aquí Sí, tenemos lo está que en la sería la estación, estación meteorológica. La sonda la sonda capacitiva, que mide el capacitiva. contenido de humedad en porcentaje de humedad y la temperatura del suelo en diferentes perfiles. Tenemos también el sensor de conductividad, que mide temperatura, conductividad eléctrica y lo que sería el contenido de humedad en porcentaje. Y por último, la sonda tensiométrica, que nos mide lo que sería la tensión hídrica y la temperatura. Si quieres un poco explicar Bien. por encima las Sí, diferencias. bueno, Si por un lado queréis tenemos después, perdona, Filip, ¿comentabas no, algo? si queréis después lo explico cuando Dale, vaya sí, sin problema. enseñando, ¿vale? Perfecto. Y si pasamos ya veremos lo que sería el sensor de humectación foliar. He hablado mucho de mantener una humedad adecuada en el suelo, pero bueno, sabemos y es evidente que es muy importante también la humedad ambiental. Y aquí es donde entra el sensor de humectación foliar para la prevención de estas enfermedades fúngicas. Esto va a pasar a explicarlo ahora, Álvaro. Sí, al final aquí nosotros tenemos un sensor específico para predecir el riesgo de enfermedades fúngicas y es un sensor un tanto diferente a lo que se suele encontrar en el mercado, ¿no? Porque al final este sensor lo que mide es la humectación en hoja, la humectación foliar, la humedad en hoja, y normalmente lo que solemos encontrar es un dato que es binario, es decir, o sí hay humedad o no hay humedad, ¿vale? Esto es lo que solemos encontrar en el mercado. ¿Qué hemos hecho desde Winat? Bueno, pues lo que hemos hecho es medir esa humedad, ¿eh? De manera que no hemos desarrollado un sensor binario que te diga 0 y 1, o sí o no, sino que además de medir si hay humectación, si hay humedad, te mide la intensidad y lo hacemos en una escala que va de 0 a 10, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo del cultivo, el tipo de condiciones que haya, puedes poner diferentes alertas, ¿no? Y decir, oye, pues a partir de intensidad 3 durante más de 3 horas, avísame, ¿no? Por ejemplo, y puedes programar la alerta, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, de este sensor es que no solo mides la humedad, sino también la intensidad, ¿vale? Y la verdad que pues, la gente que lo prueba está muy contento por permitirte, ¿no? el ver esa intensidad. Bueno, muy interesante toda esta parte, Víctor. La verdad que el tema de los hongos es un problema que lo tenemos todos y bueno, la verdad que hay muchas prácticas que tenemos que tener para prevenir, ¿no? Muchas veces vemos la primera capa del suelo con agua y pensamos o sea, vemos que no hay agua y pensamos que abajo tampoco, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Luego lo veremos también con Philip, los diferentes tipos de terreno que hay y cómo esto influye. Así que vamos con ello. Ahora Philip va a comentarnos un poco el tema del exceso de agua, el estrés hídrico, esas dos caras, ¿no? De la misma moneda, ¿no? Cómo puede impactar el agua, Philip. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y nos vamos a centrar entonces sobre lo que es el suelo, ¿eh? Y veremos más tarde cómo lo podemos combinar con la climatología. Vale, pues si nos centramos en lo que es la planta y el suelo, nos centramos, por lo tanto, en lo que es las raíces, ¿vale? Nos vamos a centrar aquí y sobre todo en la parte donde está la concentración
concentración radicular de las plantas activas, ¿vale? Entonces, pues un recordatorio Philip, muy se te fácil. escucha un poco Tenemos que buscar. entrecortado. No sé si soy Sí, yo solo, pero a lo mejor si apagas la cámara igual va un poquito mejor el audio, porque se escucha un poco entrecortado. perfecto. Un momento, por favor. Voy a quitar esto. Vale, y a ver si se oye mejor. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, se ve Perfecto, ahora sí. perfecto, Felipe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que buscar? Pues un poco lo que decía Víctor, evitar el encharcamiento y evitar el estrés. Vamos a buscar esa proporción ideal de aire y de agua según la textura del suelo, ¿vale? Si riego demasiado, hay un riesgo de asfixia radicular que va a afectar la producción, ¿eh? Y si no riego bastante, pues crea un estrés hídrico. Es cierto que para algunos cultivos vamos a crear un déficit hídrico para la madurez de la fruta, ¿vale? Por ejemplo, en la uva. Bueno, pues un poco lo que os decíamos antes, hay varios tipos de sensores. Hay dos principales formas de medir la humedad en el suelo, que es medir el porcentaje de agua, la proporción de agua en porcentaje o en milímetro, y para eso tenéis dos tipos de sondas muy variadas. La sonda capacitiva, ¿vale? Que funciona con un campo electromagnético, o el famoso pincho, ¿vale? Lógicamente, si mide la proporción de agua, cuanto más voy a regar, más va a subir el porcentaje de humedad, ¿vale? Según el fabricante, hay una conversión teórica por tipo de suelo. ¿Por qué? Pues porque el agua útil disponible para la planta nunca va a ser 100%, ¿vale? Lógicamente, si meto una de estas sondas en el agua, me tiene que poner 100% de agua, pero si queremos transmitirlo al usuario, el agua disponible, pues tenemos que hacer una pequeña conversión, ¿vale? Entonces tenéis las sondas capacitivas que miden cada 10 centímetros, de 30 o 60 centímetros según el cultivo, y el pincho que tiene la ventaja de medir también la electroconductividad, ¿vale? Todas las sondas miden la temperatura del suelo, también para ver la actividad radicular. Y la Perfecto. segunda Entonces, manera de Philip, medir, si lo he sí, entendido, si lo he entendido bien, estos sensores nos permiten saber el porcentaje de humedad que hay en agua, ¿no? De manera que si cogiésemos, por ejemplo, 1 kilo de tierra, y lo pesamos, luego lo metemos en un horno a secar, y lo que haya reducido, digamos, pues es el agua, ¿no? Porque se ha secado, ¿no? Entonces me da ese porcentaje que nunca tenemos que esperar un 100 porque evidentemente no es todo agua, ¿no? Entonces siempre estará entre unos valores entre 10 y 40, 10 y 35, dependiendo un poco del tipo de suelo. correcto, ¿eh? Y además debe decir el agua útil, ¿eh? El agua que Vale, va a poder disponer la planta, ¿vale? fenomenal. Muy bien. Y la segunda manera es, pues, medir la tensión hídrica con una sonda tensiométrica en milibar o en kilopascal, ¿vale? Ahí en este caso vamos a medir la presión, o sea, la fuerza que tiene que ejercer la planta para poder disponer del agua. Con lo cual, allí las curvas son a la inversa, ¿vale? Si baja la cantidad de agua, es decir, si se seca el suelo, pues sube la tensión hídrica, ¿vale? Los dos sistemas son complementarios. En este caso es Este una es el de lectura toda la directa. vida, ¿no, Philip? El Sí, tensiómetro que correcto. teníamos hace 30 años, ¿no? Correcto, ¿vale? La Pero ventaja el es del que siglo ahora XXI, ¿no? Ya sin sí, necesidad de ir al campo a conectar, sino en tu móvil ahí tienes todo, ¿no? exacto, lo que vas a enseñar un poco eso es que cada 15 minutos la sonda enviará la información en la aplicación del usuario, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo clasificamos esto? Pues para hacerlo más fácil para el usuario, clasificamos estos niveles de humedad, y voy a tomar ejemplo de la tensión hídrica, pero en caso de la sonda capacitiva del pincho sería al revés, ¿eh? Un estrés hídrico, que serían donde las tensiones hídricas son muy altas y entonces ya es- pasamos el punto de marchitez, la planta sufre y tiene sed. El segundo nivel sería una zona de estrés controlado, por ejemplo, en periodo de maduración de la fruta, ¿eh?
Y a medida que voy regando, pues ya entro en la zona de lo que llamamos el confort hídrico, según el estado fenológico de la planta. Y para terminar, pues si riego más aún, entramos ya en lo que es la saturación, es decir, que aparecen los charcos y estoy en una zona de asfixia radicular, ¿vale? Porque esta Cada... asfixia Sí, impacta en las raíces, ¿no? O sea, se tienen luego sí, que regenerar sí. y... Muy bien. Según el cultivo, pues sabéis que hay cultivos muy sensibles a la asfixia radicular, como puede ser el aguacate ahora que estamos cultivando, el kiwi, las plantas así tropicales, ¿vale? Y algunas hortalizas, con lo cual es muy, muy importante controlar esta zona, ¿vale? Una cosa muy Philip, importante, más según o el menos estado cuánto, fenológico. Sí, Philip, perdón. más o menos cuánto tiempo tardaba en regenerarse una raíz. Eran el cítrico, según el día, unos 15 días. Es decir, que durante esos 15 días la planta pues no tiene raíces en estos sitios de saturación. ¿Vale? Y bueno, si es el kiwi o el aguacate, en el kiwi, por ejemplo, no es que va a desaparecer las raíces, es que desaparece la planta, se pudre la planta. ¿Vale? Por desgracia, O pues sea que algunos han tenido que arrancar. en el momento que hagamos 2 o 3 encharcamientos de esto, nos Es podemos muy peligroso. cargar una buena Sí. parte de la producción, ¿no? Sí, sí, una parcela entera. Sí, 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 sí. ¿Vale? Lo que es muy interesante es que estos niveles los puedo ir afinando e incluso crear zonas en función del estado fenológico. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del arbolado, ¿no? De la fruta, bueno, pues en invierno puedo cambiar estos niveles porque puedo dejar la planta en un confort hídrico, porque está en una fase de descanso vegetativo. Sin embargo, cuando estoy en zona de maduración de la fruta, pues puedo hacer que esta zona de confort vaya cambiando, ¿vale? Esto es muy interesante porque es muy fácil, después muy intuitivo utilizar eh, la aplicación para optimizar el riego. ¿Vale? Claro, ahí además, Philip, Mm, incluso si tengo a lo mejor 2 parcelas, una con un cultivo más joven y otra más maduro, a lo mejor puedo decir, oye, pues aquí me interesa dar un riego más deficitario, en la otra no, entonces pongo unos umbrales para una y otro para otra, y me van llegando las alertas acordes a la estrategia, ¿no? de riego. sí, sí. Y no solo a nivel de cultivo, sino a nivel, ahora lo veremos, de lo que es la textura del suelo. Puedo tener un mismo cultivo, pero texturas de suelo distintos entre parcelas. ¿Vale? Claro, muy bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a coger 3 ejemplos, ¿vale? Vamos a coger cuando yo voy a parametrar mi aplicación para poder hacer un seguimiento del estado hídrico de la parcela, ¿vale? Voy a coger un ejemplo de un suelo arenoso, ¿vale? Aquí en la costa del Levante tenemos muchas fincas así. Cuando le pongo un parametraje de este tipo, o a través del triángulo de texturas, o a través de la composición del suelo, si tengo una analítica, ¿vale? Aquí aparecen, pues, curvas de nivel, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de sonda tensiométrica donde solemos aconsejar un tensiómetro a 25 o 30 centímetros de profundidad en el arbolado o a 15 en hortalizas y otro a 50-60 para ver si eh, drena mucho, si pierdo mucha agua en el subsuelo. ¿Vale? No Vale, o significa que sea, tiene que ahí estar seco. la estrategia es poner 2 tensiómetros, uno donde está la mayor densidad de raíces, que me va a decir sí, el estrés hídrico del cultivo, ¿no? Si las raíces necesitan más o menos agua, y luego uno más abajo, que me va a indicar si estoy regando de más, porque ya si esa agua traspasa la raíz y llega abajo, pues estoy regando de más, ¿no? Y dependiendo del tipo de suelo, que son los ejemplos que vamos a ver, pues cambian estos umbrales, ¿no? Que es el Cambia fondo, ¿no? del muchísimo. gráfico, que se ve en rojo, Exacto. amarillo, verde o azul. Sí. Entonces, exacto. Si estoy en un suelo arenoso, pues vemos que la zona de confort es muy estrecha. Es decir, que tengo que regar, es un suelo que va a drenar mucho, son partículas muy gordas, no retiene mucho el agua, con lo cual voy a regar, pero rápidamente
se va a llenar, pero drenar, ¿eh? Con lo cual, aquí, ¿cómo voy a tener que regar? Pues muy poca cantidad, ¿vale? Porque enseguida pues, voy a bajar a nivel de saturación, pero muy a menudo porque enseguida se va a secar. Se va a secar porque va a drenar, ¿eh? Es un suelo que no retiene el agua, ¿vale? La ventaja, si lo veis bien, es que en estos niveles de tensión hídrica, que está muy mojado, no hay mucho riesgo de asfixia radicular. Es decir, que aquí estoy por debajo o sea, de 8, 10 o 17 grados, no hay riesgo de asfixia, más bien hay riesgo de estrés hídrico. ¿Vale? Si cojo un suelo arcilloso, ya entramos en un suelo más pesado, con partículas más pequeñas, vemos que la zona de confort, ¿vale? Ya está entre 10 y 40 kilopascales. Es decir, que ahí sí que hay riesgo, por debajo de 10 kilopascal, de asfixia radicular, cosa que no teníamos eh, con la arena. Pero es un suelo que retiene mucho más, con lo cual voy a poder regar menos a menudo, más tiempo. Tengo una zona de confort, perdón, muy amplia y voy a poder regar bastante, ¿eh? Y después se va a mantener la humedad bastante tiempo, ¿vale? En un suelo así, pues la frecuencia de riego va a ser más espaciada y vamos a poder regar un poco más de tiempo, Sí, ¿vale? Felipe, al final Ojo, sí, la capacidad de retención del poro de agua es mayor, ¿no? La arcilla retiene correcto, más contenido de agua durante más tiempo y lo que tendremos que ir con mucho cuidado aquí es con la asfixia, porque cuando reguemos correcto. de forma muy abundante será difícil salir de ese estado azul. Y Sí, así explicado, igual parece complejo o difícil de entender, pero luego en la aplicación es simplemente ves un color y es de forma muy sencilla. exacto. Ahí viene lo bueno de la tecnología, ¿eh? Que la interpretación va a ser mucho más fácil de entender. Claro, incluso la alerta, ¿no? Oye, avísame cuando Sí, pase a amarillo. mm, Y ya te llega una correcto, notificación, oye, hay que regar, ¿no? exacto. ¿Vale? Entonces veis que cambia mucho de un suelo a otro. Y si cojo un suelo con mucho limo, que entonces son partículas más pequeñas aún, bueno, fijaros, aquí la zona de confort está a 20 kilopascales, es decir, que allí el riesgo de asfixia radicular es muy, muy importante, ¿vale? Y si riego muy a menudo, pues voy a tener aquí un suelo muy, muy empapado, ¿vale? Con lo cual allí, pues cuidado con el exceso de agua, ¿eh? Eh, porque rápidamente estamos lejos de los 8 kilopascal del suelo arenoso, ¿vale? Sin embargo, vemos que después de una lluvia puede aguantar muchísimo tiempo, porque va a retener bastante la humedad, ¿vale? Entonces, los umbrales van a depender de la textura del suelo, esto es muy, muy importante, y del cultivo, ¿vale? Y entonces, esta información de cambio de umbral, pues la veremos reflejada, como lo decía Víctor, y ahora te dejo la palabra, Álvaro, en un mapeo muy, muy fácil de entender, porque podré saber si estoy en la zona de confort, ¿eh? En la zona de control, de vigilancia o de asfixia regular o de estrés hídrico. Perfecto, Filip. Pues voy a continuar justo con ese ejemplo que has enseñado, Perfecto. em, que es un buen ejemplo, ¿no? Para analizarlo, ¿no? Tenemos, como explicaba Filip, en el fondo del gráfico la zona amarilla arriba, luego la verde y luego la azul. No vemos la roja porque no se han alcanzado valores en el gráfico de tan arriba, ¿no? Entonces, a 30 centímetros está, como veis, la línea verde y a 60 centímetros el tensiómetro que tenemos con la línea rosa, ¿vale? Entonces, eso son las líneas que vais viendo y luego en vertical podéis ver en naranja los riegos, estos tres, y en azul las lluvias, estas dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretamos este gráfico, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Vale, pues, ¿qué ha ocurrido? Se va secando, se va secando, se va secando, riego, baja la tensión. Recordemos que lo que me marca es
la fuerza que tienen que hacer las raíces para encontrar el agua. Por tanto, si yo meto el sensor en un vaso de agua o en una botella de agua, me marca 0, porque no tienen que hacer fuerza para encontrar el agua. Entonces, se va secando, sube la tensión, se va secando, riego, baja drásticamente, se va secando, riego, se va secando, riego. Fijaos que siempre va a regar cuando el de 30 centímetros va a tocar lo amarillo. Aquí va a tocar lo amarillo para que no sufra la planta, riego. Aquí va a tocar lo amarillo, riego. Aquí va a tocar lo amarillo. Bueno, me pasé un poco, pero regué, que tampoco es malo, depende de la estrategia si quieres llevar un riego deficitario. Y ya luego se va secando y digo, ostras, hay previsión de lluvia en la aplicación, no voy a regar, ¿vale? Veo que llueve a 30 centímetros, recordemos que a 30 es donde está la mayor densidad radicular, la mayor densidad de raíces activas, y a 60 ya es como, o sea, es el mismo sensor, pero la interpretación es otra. A 60 lo que quiero saber es si estoy regando de más, ¿vale? Entonces, esta lluvia, fijaos que impactó a 30, hizo que bajase mucho la tensión a 30, pero como fue poco cuantiosa la lluvia, no impactó a 60. Fijaos, a 60 no, o sea, estabilizó la tensión, digamos, ¿no? La mantuvo en línea, pero no la bajó. Entonces, ¿cuál sería mi análisis de este gráfico? Pues que a 30, digamos que a las raíces, el cultivo, el estrés hídrico del cultivo está siendo correcto, lo estoy intentando mantener en lo verde. Sin embargo, soy mucho más crítico con lo que está pasando a 60. Es decir, desde mi punto de vista, está regando de más. ¿Por qué? Ostras, porque está llegando a 60, si lo veis, el cambio que hay a 60 es casi igual que el que hay a 30. Entonces está llegando casi la misma agua a 60 que a 30. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estoy regando de más. Que mi objetivo, el objetivo idílico sería que consigamos que la de 30 sea como está ahora, es decir, que esté en lo verde e incluso si quiere tocando un poco el amarillo, pero lo ideal, esto nunca lo vais a ver, porque será casi imposible, pero que a 60 esté recta. ¿Qué indicaría que a 60 esté recta? Pues que absolutamente todos los mililitros de agua que he hecho los chupa la planta y a 60 ya no llega nada. Esto, como digo, no lo vais a ver nunca porque siempre va a haber un poquito de, bueno, de agua que llega a 60, ¿no? Evidentemente no vamos a ser ahí matemáticos de escuadra y cartabón, ¿no? Pero, pero sin duda la interpretación o la crítica en este gráfico es que está regando muchísimo, ¿eh? Vale, Este era el mes que nos enseñó Philip, que es interesante. También podemos irnos a los días de hoy, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿ve? Ya ha empezado ahí su campaña de riego. Fijaos todas las lluvias que ha habido en mayo, y cómo ha ido aprovechando esas lluvias para no regar de más, ¿eh? Y ya incluso en este mes vemos ahí las curvas, ¿no? Entonces, como veis, es muy interesante el ir poco a poco viendo cómo riegas, viendo cómo fluye ese agua en los diferentes niveles y optimizar la estrategia de riego para ahorrar costes de agua, ahorrar costes de abono, reducir riesgo de enfermedades fúngicas. O sea, es que hay muchas maneras de impactar en esto, ¿no? Y luego también hacerle la vida más fácil a las nuevas generaciones, ¿no? Que con esto siempre es un poco más atractivo, ¿no? Y al final no tenemos ojos de lo que ocurre a 30 o a 60 centímetros, ¿no? Y si nuestros ojos son solo el cultivo, esta es una frase que dice mucho Víctor, que a mí me encanta, que esto es como si solo le das agua a tu hijo cuando tiene los labios secos. Ostras, ya ahí, ya ahí mal vas, ya ahí por dentro está podrido, ¿no? Pues esto igual, el cultivo, si solo nos fijamos en el fruto o en lo que nos dice el cultivo, por la vista, mal vamos, ¿no? Hay que hacerlo antes y ver bien lo que ocurre en el terreno. claro, esto es lo que se conoce un poco como el speaking plant, ¿no? Lo que nos dice la planta. Yo cuando veo que las hojas ya están un poco marchitas, ya están un poco arrugadas, ahí ya ha ocurrido todo lo que tiene que ocurrir debido a un estrés hídrico. Ha cerrado los estomas, ha dejado de acumular carbohidratos, el calibre que tendré en mi cosecha no será el óptimo. O sea, es mucho mejor tener un control sobre las raíces que observar los daños ya directamente
sobre lo que serían las hojas o la propia producción. Y aquí es donde entran los sensores y donde podemos observar de forma sencilla y cada 15 minutos estos datos. Vamos a hablar ahora de los otros problemas agronómicos que podemos anticipar, pero por cerrar un poco el bloque de la aplicación, que hemos visto muchas cosas de gráficos, tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí por el momento? ¿Alguien que quiera intervenir? Podéis levantar la mano. Arriba hay una mano así y pone participar. O si preferís escribirla por el chat, también podéis. Si no, continuamos, ¿vale? Luego también voy a dejar mi teléfono por aquí para que lo tengáis en el chat para cualquier persona que me quiera llamar luego por la tarde o después de las charlas. Una cosa, Álvaro, que puedes enseñar, no sé si se ha llegado a ver bien, es la cartografía. Es decir, que sí que hemos visto las gráficas, pero creo que es interesante que Sin duda, vean lo sin fácil que duda, es interpretar sin duda. el estilo hídrico. Aquí, como decía Philip, voy a compartir pantalla, porque esto es un cambio radical con todas las aplicaciones que hay en el mercado. Está la gráfica, ¿vale? Está el listado de sensores y esto es un poco lo que tienen todas las aplicaciones, ¿no? Que tienen un listado de sensores y tú tienes que ir pulsando uno a uno para ver la gráfica. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues para que sea mucho más simple, verlo todo en un mapa, ¿vale? De manera que en lugar de ir uno por uno dándole a los sensores y gastar 40 o 50 minutos cada día analizando todos los gráficos, hemos diseñado este mapa y en este mapa en un segundo, o sea, te estás tomando un café por la mañana y en el rato del tomar del café, en los 5 minutos, sabes perfectamente cómo están todas tus parcelas. Porque además se ve en el mapa y además te hemos puesto ya los colores, ¿vale? Entonces, ahora mismo a 30 tiene todo húmedo en azul o confort hídrico en verde. Eso quiere decir que seguramente este cliente haya regado durante la mañana o acaba de regar. Y luego esto es a 30 y luego lo podemos ver a 60, ¿vale? Y se te cambia, ¿vale? 60 evidentemente está un poco más seco, seguramente el riego lo acabe casi de hacer a las 12 o a las 11 y está transitando ese agua hasta 60 centímetros, ¿vale? Entonces es una manera muy cómoda de tenerlo controlado en un minuto. Este mapa, por supuesto, lo puedes ver puedes estar de cualquier parte del mundo, aunque estés a una hora de la plataforma, o sea, de la finca, pues tienes acceso a ello, ¿vale? Nosotros también lo utilizamos esto mucho, Álvaro, para saber si hemos tenido a lo mejor alguna avería en alguna parcela y no se está regando bien. En ese momento podemos ver de forma visual y rápida, oye, es que esta parcela hace tiempo que la tensión hídrica está subiendo y no se está regando bien. Lo que hacían antes nuestros abuelos era un poco ir por todas las parcelas andando, 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 por eso tenían tan buena salud, viendo cada goma de goteo a ver si se estaban regando bien. Y aquí de forma rápida podemos ver esta finca, aquí pasa algo, o el Es- filtro me está dando mm. problemas, o se han obturado los goteros, lo que sea. Este es un tema súper importante y súper delicado. Estuve el verano pasado en una explotación que tenemos de aguacate en Motril, toda la zona de Motril, sur de Granada, Vélez, Málaga y tal. Hay muchísimos que usan nuestros sensores y, y me comentaba un cliente que tenía varios sensores instalados y precisamente el que estaba en la zona más alta, que era donde tenía el riego y tal, pues rápidamente vio que tenía un problema porque no, perdón, en la zona más baja, que no estaba llegando el agua suficiente, ¿no? Y me dijo, Álvaro, esto fue en pleno agosto, con la humedad que había en aquel entonces, con las temperaturas que había de más de 35 o 40 grados. Llego a darme cuenta de esto, tardo en darme cuenta una semana o 3 o 4 días y se me revienta la cosecha de aguacate, ¿no? Entonces es un tema súper delicado y gracias a Dios pues se dio cuenta con esto, ¿no? Porque al final si tienes un sector que no te está llegando el agua, se te ha roto cualquier goma, rápidamente lo ves ahí en rojo, sí. Vale, pues ahora si te parece vamos a dar paso a lo que es ya el penúltimo bloque, problemas agronómicos, que lo va a comentar Víctor.
Y luego vamos al último, que será el clima y las plagas, que nos comentará Philip, ¿vale? Así que voy a compartir la pantalla para que Víctor pueda apoyarse en la presentación. Vale, Lo ves bien, estupendo. ¿verdad, Víctor? Sí. Bueno, antes de Perfecto. empezar este punto, me gustaría hacer mención a que se estima que alrededor del 70% de lo que es el cultivo en sí, la importancia la tenemos en el riego, en el manejo del agua. Después ya tenemos las plagas, ya tenemos lo que sería a nivel nutricional la planta, pero el 70% de nuestra cosecha depende en que seamos capaces de hacer un manejo eficiente de lo que sería el riego. Cuando no hacemos un manejo óptimo de este riego, cuando no estamos aplicando a la planta el agua que necesita, es cuando aparecen los problemas agronómicos que os voy a comentar. Sí, aquí, Víctor, una metáfora que yo siempre uso es el tema de la regla del 3, ¿no? O sea, dicen que el ser humano puede estar 3 semanas sin comer, 3 días sin beber y 3 minutos sin oxígeno, ¿no? Entonces, aquí el riego afecta tanto a la respiración, a la asfixia, que es la de los Así tres es, minutos, como a la de los 3 días del agua, ¿no? Entonces, eso es, estamos en la parte más importante de dar vida y crecer bien en ese cultivo, ¿no? eso es. En primer lugar, me gustaría hablaros un poco de lo que es la asfixia radicular, aunque ya lo hemos comentado a lo largo de toda la charla. Sabemos que esto es la muerte de las raíces por condiciones anaerobias en el espacio poroso, debido a un exceso de agua. Esto lo que va a provocar es una disminución de la absorción de nutrientes, la proliferación de hongos en estos tejidos debilitados y una reducción de la respiración celular. Para evitarlo, pues debemos buscar un contenido de humedad óptimo sin saturación. ¿Vale? En segundo lugar, lo que tenemos, Álvaro, aquí tendríamos lo que sería un gráfico con sus curvas, como ha explicado antes Álvaro. Tendríamos el rajado o cracking, ¿no? En cada zona se dice de una forma, pero el rajado al final lo que es el agrietamiento del fruto provocado por cambios bruscos en la humedad del suelo que generan una absorción súbita de agua y un aumento de turgencia, que esto lo que provoca es un aumento de la presión interna en el fruto. Y lo que tenemos es, en el caso de los cítricos, por ejemplo, que ocurre mucho, es que la parte interna del fruto crece de forma más rápida que la parte externa, entonces lo que provoca es que se raja la corteza y esto pues provoca una evidente pérdida de valor comercial. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues tenemos que intentar mantener una humedad constante y homogénea en la zona radicular, y esto ocurre mucho cuando a lo mejor tenemos condiciones de sequía y de repente nos viene una lluvia. Pues aquí lo que tenemos es la estación meteorológica, que nos va a permitir saber exactamente lo que ha llovido en nuestra parcela, incluso tener una previsión meteorológica de nuestra parcela, no del término municipal o de la ciudad, y decir, vale, aquí han llovido 20 milímetros, no voy a regar de forma excesiva, y además los días previos voy a preparar el bulbo húmedo, voy a preparar el suelo para que no se produzca esta absorción súbita. Si eres tan amable, Álvaro, me pasas las fotografías que tenemos aquí de frutos rajados. Esto sería el caso de los cítricos y también lo observamos en tomates, pero bueno, es uno de los problemas más frecuentes que generan mayores pérdidas a nivel comercial. Y esto es sobre todo un problema del riego y también en el caso de la traslocación del calcio. El siguiente problema agronómico que me gustaría comentar es la deficiencia o toxicidad por nutrientes, ese riesgo de salinidad. Es decir, si yo no tengo un buen estado de humedad en mi bulbo húmedo, al final lo que voy a tener es que se me modificará el pH de ese bulbo húmedo y con ello la solubilidad de los nutrientes. Para evitarlo, lo que tenemos que hacer es tener un estado hídrico óptimo en esa zona radicular, porque estos desajustes van a provocar siempre, estos déficits o estos excesos van a provocar el funcionamiento celular, el funcionamiento hormonal, el funcionamiento metabólico de la planta, y con ello pues un efecto claro sobre nuestra producción y sobre nuestro rendimiento. Al final somos agricultores y lo que buscamos es aumentar el rendimiento, si no, no tendría ningún sentido esto que estamos explicando. Y lo que vamos a intentar hacer es pues, realizar un lavado de sales cuando detectemos la acumulación, con el pincho, como comentaba Philip, que nos mide la conductividad.
realizando riegos copiosos en profundidad cuando detectemos a lo mejor en las hojas también que estamos teniendo ese exceso de sales. Otro problema agronómico muy frecuente es la parada vegetativa por el estrés hídrico. Todo estrés hídrico lo que provoca es un déficit progresivo de agua y al final la planta lo que hace para defenderse de esa falta de agua es cerrar los estomas. Al cerrar los estomas lo que le pasa a la planta es que deja de acumular carbohidratos, se produce un bloqueo fotosintético y esto lo que hace es que se inhibe el crecimiento. No alcanzamos el calibre comercial. Muchas veces decimos, ostras, es que he hecho muchos tratamientos, he tirado todo lo que me ha dicho el asesor, pero no he alcanzado el calibre comercial. Pues probablemente es que has tenido un estrés en un momento puntual, como es a lo mejor el cuajado o en floración, y por eso no, ni tienes los frutos que deberías tener, ni alcanzas el calibre comercial. Lo que vamos a buscar, de nuevo, es mantener un nivel de humedad, de confort en el perfil donde se encuentren el mayor número de raíces. Y ya por último, no quiero aburriros más con problemas, sabemos que hay muchos, pero he decidido elegir estos 5 porque son uno de los más frecuentes. Tenemos el llamado golpe de calor o sunburn, que se traduce en un planchado sobre los frutos. Se ve también un déficit hídrico, combinado con altas temperaturas y radiación, no lo olvidemos. Esto muchas veces no lo vamos a poder evitar, porque depende sobre todo de la radiación y de esas altas temperaturas, pero sí que hay ciertos momentos en los que, decidiendo cuándo y cómo regar, vamos a hacer que este cierre estomático y este efecto sobre las hojas y este efecto de planchado se reduzca. Entonces, si no lo hacemos, las consecuencias ¿cuáles son? Reducción de crecimiento, calibre y producción. Como podemos observar aquí tenemos el planchado en los frutos, planchado en pimiento y una gran pérdida del valor comercial, que se traduce en dinero, en inversión y en rendimientos. Muy bueno, Víctor. Muy claro. La verdad que las imágenes, tanto esta como la del rajado, son devastadoras. Y eso que comentas de la sequía y de repente la lluvia cada vez ocurre más y es un tema que nos tenemos que poner ahí las pilas para saber cómo actuar, porque las lluvias de verano y tal son momentos complicados, ¿eh? A término de cultivo. Además que la meteorología también cada vez es más local y no es lo mismo que la predicción de lluvia en tu localidad diga que van a caer 10 milímetros de agua a lo que realmente después tienes en tu parcela. Por eso son tan Mm. importantes tener estos sensores y saber lo que está ocurriendo en mi terreno. Sí, ahí además otro tema que se me viene a la cabeza, ahora que has comentado esto, es que nosotros estamos ya hartos de ver pronósticos del tiempo, ¿no? En cualquier lado puedes ver un pronóstico del tiempo. Lo que normalmente no se ve es un pronóstico de la humedad en suelo, ¿vale? Y esto es un tema que hemos pasado antes un poco por alto, pero podemos verlo dentro de la aplicación también, ¿vale? Dentro de la aplicación, aquí tienes lo que llamamos el pronóstico Widrick, ¿eh? Y es cómo va a evolucionar la humedad en tu suelo en los próximos días, ¿vale? Entonces, tanto a 30 como a 60 centímetros puedes verlo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues como ya tenemos más de 10 años de experiencia en sensórica, hemos hecho con todos esos datos que tenemos, los hemos filtrados por tipos de suelo y tipo de cultivo. Entonces, como tú seleccionas en la aplicación qué tipo de suelo tienes y qué tipo de cultivo tienes aquí, ¿vale? Qué tipo de suelo y aquí en este caso viñedo, qué tipo de cultivo, pues cribamos, digamos, los datos y nos quedamos solo con qué ha ocurrido en viñedo, qué ha ocurrido con suelo arenoso, con esta temperatura y esta humedad. Vale, pues los datos que tenemos los 10 años anteriores nos ha dicho que va a evolucionar así, ¿no? Entonces tú ya ves esto y dices, ostras, pues el día tal, día 17 o dentro de 3 días, 4, puedo regar, ¿no? Entonces te permite también planificar las visitas a campo, ¿no? Que creo que es un tema interesante. Vale, Filip, pues te voy a dejar ahora con el último bloque para que nos comentes un poco sobre el clima y demás. Así que puedes compartir pantalla, Filip, si quieres, y estamos todos ahí atentos. Muy bien, gracias. Pues lo voy a hacer corto porque sé que hay técnicos de campo que van a tope. Hoy es miércoles, pero ya llevan 30 horas trabajando desde el lunes por la mañana a pleno sol, con el calor que hace. Entonces, lo voy a hacer resumido. Yo os quiero recordar dos cosas. La integral térmica
y el grado día, ¿vale? Víctor, ¿tú Cualquier estás viendo la servido. pantalla? No Perdona, ¿eh? estoy compartiendo de momento, Ah, ¿vale? vale, vale, No estoy perfecto. compartiendo. Perdona, Filip. Muy bien. Eh, eh, Ahora compartiré, os enseñaré un poco la aplicación, pero recordar que pues en el día a día esto va enfocado a los técnicos, ¿eh? Los técnicos de campo que llevan o trabajan para una finca propia con varias parcelas o son asesores, ¿vale? Que pues van aconsejando y visitando fincas, ¿vale? Todos de vosotros, y sé que sois muchos, eh, pueden tener fincas cerca del mar, fincas pues más hacia el interior, ¿no? Toda España, de cualquier zona, pero nosotros en el Levante, pues enseguida subimos a 500, 600 metros, zonas cerca de un río, fincas orientadas hacia el sur, hacia el norte, ¿vale? Entonces, eh, os quiero recordar lo que son la integral térmica y lo que es el grado día. Cualquier ser vivo a nivel de su vida tiene ciclos, los ciclos vegetativos en el caso de los vegetales, los ciclos reproductivos a nivel de las plagas, ¿vale? Los hongos igual, ¿vale? Y sí que tenemos, ahora sí que voy a compartir pantalla, menos mal, avisos de gente competente que nos van sacando boletines, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, en el Generalitat Valenciano tenemos la suerte que el IBIA tiene repartidas estaciones meteorológicas, ¿vale? Y nos sacan pues avisos de vigilancia de plagas. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de esas famosas integrales térmicas, ¿vale? Hoy en día existe una tecnología que ya nos quitamos las ecuaciones de toda la vida y, bueno, esa tecnología nos calcula automáticamente esos grados día, ¿vale? Sabemos, por ejemplo aquí, bueno, en el caso de la mosca blanca, pues que cada estado evoluciona en función de los grados día, es decir, yo le pongo una temperatura base, en el caso de la mosca blanca es a partir de 11 grados, el TRIP, si no me equivoco, es a partir de 18, y yo digo al programa que me vaya calculando todos estos grados en un día donde se va sumando la temperatura, y soy capaz de sacar una integral térmica. Estos consejos que nos da el Departamento de Sanidad nos permite saber los grados día a tal fecha, e incluso, fijaros, este año un comparativo aquí en mi zona, donde entre 2024 y 2025, pues se ha retrasado un poco los grados, por ejemplo, para la mosca blanca, sabemos que el ciclo reproductivo completo está alrededor de 500, 600 grados día, ¿vale? Entonces, yo puedo anticipar y ellos me pueden decir, oye, este año se va a adelantar o se va a retrasar el ciclo, ¿vale? Si además de esto, por dónde están las fincas que os decía, cerca del mar, ¿vale? Sabéis que el grado día no va a bajar mucho, que tenemos un aire muy suave. Si está en montaña, pues este grado día vendrá más tarde. Si tengo una herramienta para completar esto y ya saber exactamente en mis fincas, más o menos, la integral térmica, esto me va a ayudar a planificar mis tratamientos, o sea, a ponerme alertas para decir, ostras, ya estás casi alcanzando ese grado día, esa integral térmica en esta finca, empieza por allí, vete allí, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante recordar esto porque para completar esa información, tener una pequeña sonda de temperatura por lo menos, y bueno, si tengo hidrometría, que es ideal, poder ver a través de la aplicación, ¿vale? Eso es la aplicación de la estación meteorológica. Bueno, en este caso es temperatura de hidrometría, ¿vale? Puedo ver la temperatura actual, la media que voy a tener este año y puedo añadir bloques, ¿lo veis? Puedo añadir bloques para que pueda ver el grado día de esta estación, ¿vale? En este caso he cogido una temperatura base de 10 grados
para el tema de la mosca, pero lo puedo modificar y decir, no, pon a partir del 18 para controlar el trip, ¿vale? Y bueno, también otro ejemplo, la acumulación de frío, ¿no? Para el frutal, para saber si va a haber buena floración o no, ¿vale? Y bueno, es un poco lo que os quiero enseñar, porque tenemos herramientas hoy en día y datos para conocer las integraciones térmicas de las plagas, del estado de floración, de la integral térmica de madurez por variedad de fruto, ¿no? De la uva, del frutal de hueso, del aguacate. Entonces, creo que es una herramienta que os puede servir para ir planificando las intervenciones. Porque, por supuesto, podéis crear alertas y decir, oye, avísame cuando llego a este nivel, esta integral térmica en esta finca. O avísame cuando puedo cruzar datos y hacer una alerta múltiple cuando alcanzo ese nivel de humedad con ese nivel de temperatura, ¿vale? Y poder planificar de la misma manera que tenemos una previsión de evolución de humedad del suelo que se ha enseñado Álvaro a 7 días, pues también una aplicación que me permite planificar los tratamientos y organizar la mano de obra y los tractoristas, ¿vale? Y ya está, simplemente recordaros que hoy en día esta herramienta existe, ¿vale? Os va a ayudar a, bueno, a ganar en confort también, ¿eh? No es solo correr entre parcelas y organizar a la gente y sabemos que lo hacéis de lo mejor posible, pero es que hoy en día esa información la podéis tener en el móvil y os puede ayudar a tomar decisiones y a priorizar, ¿no? entre parcelas. Y ya está, Álvaro. Muy bien. Muy interesante, Philip. Oye, pues que bueno, le hemos dado un buen repaso a todos los problemas que solemos tener en el día a día. La verdad que hoy en día tenemos muchas herramientas, ¿no? Que antes no se tenían, ¿no? Y al final eso te permite sacar mayor producción, incluso tener menos trabajo, ¿no? Menos esfuerzo, menos visita a campo, menos estar pendiente de todo, tenerlo todo en el móvil y ostras, darle esa ventaja también a hacerle un poco más atractiva a la siguiente generación lo que viene, ¿no? Igual que nuestro abuelo compró el primer tractor, y no nos dejó allí un caballo, pues el darle también esa magia, ¿no? De que sea atractivo para las nuevas generaciones. Así que nada, voy a dejar por aquí mi teléfono en el chat para cualquier duda que tengáis. Ah, mira, veo una pregunta. Sí, nos En el caso de la pregunta ribera de... Juan Bautista Choli, nos pregunta que si en el caso de la Ribera del Júcar, teniendo en cuenta que hay mucho minifundio, agricultores jubilados, y que tanto la parte económica, la instalación como la de acceder a subvenciones para las mismas, creo que su pregunta es si las comunidades de regantes implementarán la instalación y comunicación de datos y actuación. Pues mira, te cuento, Juan, lo primero, comentar que además esto es una oportunidad única, la que estamos teniendo ahora con el kit digital. No sé si lo conocéis, pero el kit digital es una ayuda que va a acabar el mes que viene, a final de julio. Si aún no lo habéis solicitado, tenéis la oportunidad para adquirir 3 puntos de control con las dos profundidades, es decir, a 30 y a 60, es decir, estaríamos hablando en total de 6 sensores. Eh, Eso con la suscripción del primer año tiene un coste normalmente de 2.000 euros. Bueno, pues más, bueno, 2.000 euros más IVA. Pues hoy en día con esa subvención se puede conseguir por solo 300 euros más IVA, ¿vale? O sea que ahora mismo para el tema de adquirir equipos, ostras, yo llevo ya casi 3 años en Winat y nunca había vivido una oportunidad así, que lo que antes costaba 2.000 masivas, ahora cuesta 300 masivas. Dicho lo cual, em, también estamos viendo, como bien dices, con comunidades de regantes para implementar algunas instalaciones. No sé si, Víctor, tú tienes más novedades del tema como está de la Ribera de Sí, Júcar. bueno, dependerá un poco también de Juan Bautista en la comunidad de regantes en la que esté, pero sí que es verdad que hay
bastantes ayudas y subvenciones a nivel europeo y nacional que están implementando entre algunas de las actuaciones todo el tema de la sensórica y de las ondas de humedad. Entonces lo que le recomiendo a Juan es que lo comente con lo que sería el presidente de su comunidad de regantes o con el gabinete directivo y que se informe un poco de cómo está siendo el proceso. Nosotros sí que llevamos en esta zona lo que sería, tenemos proyectos ya muy avanzados, pero cada comunidad de regantes está funcionando de una forma. Lo que les recomendamos a los técnicos y a los agricultores es que si les gusta nuestra herramienta, que hablen con sus comunidades de regantes y que les digan, oye, pues prefiero Sí, Winat a otro tipo a lo mejor de aplicación. nosotros ya nos hemos reunido con varias comunidades de regantes de toda la comunidad valenciana y estamos avanzando muchísimo en hacer este tipo de instalaciones con ellas. Entonces, por nuestra parte, lo que solemos hacer es vamos allí a la comunidad de regantes, nos reunimos con la Junta de Gobierno y vemos cómo insertar todo este apartado de sensórica dentro un poco de las ayudas y subvenciones que suelen recibir para nuevas tecnologías, ¿vale? Ya lo hemos hecho con varias comunidades de regantes, o sea que súper abiertos por nuestra parte para hacerlo. Y, y bueno, si quieres, Juan, puedes mandarme un WhatsApp a mi teléfono, que lo acabo de volver a dejar por aquí por el chat y darme el contacto de la comunidad de regantes y tal para comentarle que estáis interesados y podemos ir a visitaros y explicaros un poco cómo funcionaría en concreto para la comunidad de regantes, porque ellos suelen optar por poner diferentes puntos y en base a eso, ¿no? Digamos, tener una visión global de todo lo que está pasando con todos sus regantes, ¿eh? Pero es Y, muy interesante. y un poco también en cuanto a la accesibilidad, un poco, ¿no? Oye, esto para mí como agricultor es accesible a partir de cuántas hectáreas. Depende del tipo de cultivo. Pues Álvaro, estamos viendo ya in situ con nuestros agricultores y con los técnicos que utilizan esto, aumentos de la cosecha de un 20-30% y reducción en lo que sería el agua que antes regaban, también en torno, incluso hay casos de un 50% de reducción de agua. Entonces, a partir de ahí ya que cada agricultor se haga el cálculo de si le es rentable, lo que vamos a hacer es romper un poco ese estereotipo de que estas sondas o este tipo de sensores son muy caros o no son accesibles económicamente o el retorno de la rentabilidad es muy lento, porque lo que ha hecho Winat es, en el caso de los tensiómetros, dar acceso a sensores muy económicos en comparación con las sondas Semtech, que a lo mejor se van a los 3.000 euros cada una. Estamos hablando de que cada punto son 550 euros teniendo 30 y 60 centímetros, lo que es una sexta parte de lo que significa las otras sondas. Y si tienes un 30% en el aumento de la cosecha, pues ya ves, el retorno dependiendo del cultivo, pero en 2, 3 campañas ya lo tienes y son equipos que están durando Sí. más de 10 años. Incluso, incluso te diría que, mira, voy a compartir pantalla porque este es un tema que suele ser recurrente Mm. y no suelo enseñar esta calculadora que tenemos nosotros internamente, pero la voy a enseñar porque el otro día estuve hablando con un agricultor y nosotros ya lo tenemos esto muy estudiado, para que la recuperación de la inversión sea en una campaña o como mucho dos. Mira, esto es aquí tenemos todos los cultivos, el consumo de agua que suele ser por hectárea, bueno, depende también un poco de la zona. Y aquí tenemos un poco el precio medio del agua y el precio de la gasolina, ¿eh? Aquí en la calculadora lo que podéis ver es pues todos los datos. En este caso no puse distancia de kilómetros a la finca porque el agricultor tenía los aguacates andando, llegaba, entonces no puse consumo de gasolina. Solo tuvimos en cuenta que me dijo que se gastaba en torno a 8.000, 9.000 metros cúbicos de agua por hectárea en el aguacate al año, ¿vale? Y me comentó que estaba pagando a 0,30, ¿vale? Teniendo 10 hectáreas, ¿vale? Quiere decir que él tiene un consumo de agua al año de unos 27.000 euros, ¿vale? Nosotros solemos ahorrar entre un 20 y un 40% de agua, siendo, de verdad, muy pesimistas, diría, ¿eh? Si tú multiplicas estos 27.000 euros que él se gasta por el 20%, que eso siempre lo conseguimos, estamos hablando de un ahorro de 5.400 euros, ¿eh?
para sensorizar unas 10 hectáreas con una inversión de 2.500, 3.000 euros, ya lo tienes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no solo recuperas la inversión, sino que el doble de lo que recuperas el doble de lo que te ha costado la inversión, ¿no? Eso es. Entonces, estos son cálculos que ya tenemos muy hechos con muchos datos de los últimos años y bueno, en realidad que da un poco de miedo al principio, oye, pero esto lo recupero, ¿no? Pues tenemos los números más que hechos, ¿no? Mira, hay Y otra ya, pregunta por y aquí. ya no solo Álvaro, Guillermo, por cerrar Sí, este antes de tema. contestar a Guillermo, comentar a Juan que efectivamente en la Ribera Alta, tenemos minifundismos y entonces agricultores con superficies muy pequeñas. Y es muy, muy importante, tiene toda la razón, que tenemos que hablar con las comunidades de regantes, con las cooperativas que tienen subvenciones, ¿vale? Los PERTES, los fondos operativos, Eso para es. que ayuden al agricultor, a nivel económico a poder tener acceso a ese tipo de herramienta. Es muy, muy importante porque es una problemática muy de aquí, de la zona. Y estamos trabajando en ello. Y por acabar un poco lo que comentaba Álvaro de los costes, ahí no tenemos en cuenta el aumento de cosecha. O sea, imagínate que en plena floración tienes un estrés hídrico que te tira el 50% de las flores. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esto? O sea, el retorno a la inversión estamos viendo claramente que es rápido, ya no solo en el ahorro hídrico, sino también en que vamos a aumentar la producción. Y si te dicen de hacer un tratamiento contra, no sé, el cotonet en el caso de los cítricos, ¿porque tienes cotonet? ¿Lo haríamos? Evidentemente sí. Pues esto es lo mismo. es que ahí está la clave. O sea, esto es el cálculo rápido de precio-coste del agua y ya está. Pero Eso luego es. te paras a pensar en la gasolina si estás a 10 o 15 kilómetros de la finca. En tu tiempo, que los agricultores tenemos la mala costumbre de no valorar nuestro tiempo. No le ponemos precio, ¿eh? He gastado 4 horas hoy en el campo y nos da igual, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces y tratamientos, ¿no? Hay muchísimos temas que impactan y que suponen un mayor ahorro, ¿no? Pero siempre hacemos el cálculo este como muy sencillito con el coste del agua, ¿no? Pero ya si salen las cuentas, pues imaginaos con más, ¿no? Vale, Mm. hay otra pregunta de Guillermo, dice, hola, tengo varias sondas de Winat en cultivos como cebada y maíz en Navarra. Las sondas funcionan muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Me alegro de que estés contento, pero veo que no me dan cuántos litros de agua tengo que regar en cada momento, dependiendo del estadio del cultivo. Ese dato de litros de regar en cada semana se podría, o cada día se podría tener dependiendo de la tierra, el estado del cultivo y la climatología. Pues mira, Guillermo, eh, te voy a ser muy sincero. Eh, el riego es tan importante y sabemos cómo de importante es que sería muy osado y muy valiente por nuestro lado dar recomendaciones de riego a los agricultores. O sea, al final creemos mm, muchísimo en el papel del agricultor, ¿no? En el estar allí en el día a día, en ver cómo evoluciona el cultivo, el pisar el campo también es muy importante. O sea, al final estas herramientas son herramientas que nos ayudan, ¿no? Pero el trabajo del agricultor es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros al final ya tenemos, bueno, en toda Europa tenemos más de 20.000 clientes, ¿no? Si tuviéramos que asesorar en 20.000 riegos, sería muy osado, sería muy valiente, ¿sabes? Sería un riesgo muy... Y al final no somos asesores de riesgo, sino que os damos un poco la tecnología para que vosotros podáis tomar las decisiones con estos datos, ¿no? O sea, damos los datos para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a llegar a ese punto, si te soy sincero, de dar asesoramiento sobre el riego, ¿no? Porque nos Lo, parece un tema muy delicado. lo que sí que tienen tanto los agricultores como los técnicos en ese sentido es, si entran en el apartado de climatología, y Guillermo lo podrá ver, tiene un apartado que es la evapotranspiración diaria, y lo que sí que puede calcular es, hoy he regado, he estado 3 días sin regar, la acumulación de evapotranspiración en milímetros ha sido esta, yo, a priori, por la evapotranspiración, voy a aplicar estos litros de agua a mi cultivo. Y luego ya ver cómo evolucionan las gráficas en función de esos litros que yo he aplicado. Ahí sí que Wina te da un dato que es muy sencillo de interpretar,
y que cada agricultor ya en su campo, como dice Álvaro, va a tener que ir ajustando. La última vez que regué lo hice bien, ¿no? Pues voy a mejorar. Ensayo, error, como Claro, todo el al mundo. final yo creo que los 2 primeros meses o el primer mes con las sondas es súper importante, ¿no? Porque vas viendo cómo los litros que das impactan, ¿no? Y evidentemente eso tiene otras derivadas, ¿no? Como el clima, la temperatura que haya y tal, no va a ser siempre lo mismo. En verano pues se va a secar mucho antes que en invierno, ¿no? Pero es ir jugando con la aplicación, ¿no? Y viéndolo. Entonces, hay muchos que ahora empieza el verano y hay muchos que este año se han retrasado un poco las lluvias, ¿no? Y hay gente que se ha puesto un poco más tarde, sabiendo un poco que desde que hacéis el pedido más o menos en 2 semanas lo tenéis en vuestra casa y luego se instala y en 3 semanas, o sea, al final en total en 3 semanas lo puedes tener funcionando. Tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? Que el primer mes es un poco para ver cómo juego con la aplicación, cómo lo veo y cómo va impactando, ¿eh? Muy bien, pues bueno, por nuestra parte ha sido un placer. He dejado por aquí mi teléfono. Por supuesto, cualquier duda, pues estamos abiertos para escucharos, para atenderos. Vais a recibir también un correo con la sesión grabada, por si en algún momento pues no habéis podido estar pendiente o lo que sea, podéis verla después. Y tanto Sertec Agrojardín, que está en Valencia, como Winat, pues podéis contactarnos y estudiamos, analizamos vuestro caso para ayudaros, ¿vale? Filip, Víctor, ¿algo por vuestro lado? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Hemos estado 1 hora y pico. Cuando iba a la universidad, las clases no sé si aguantaba atendiendo tanto rato, pero espero que no hayamos aburrido a los técnicos y agricultores que han estado hoy muy amablemente escuchándonos y muchísimas gracias por la atención y por darnos la oportunidad también a Sertec de participar en esta charla. Muy bien. Y decir que estamos a vuestra disposición Eso es. para cualquier cosa. Pues que vaya muy bien el día. Mucho ánimo para el día y para lo que quede de campaña. Un abrazo Buen a día. todos. Hasta Hasta luego. Chao, luego. chao.